opinión y al consenso en la medida de lo posible. Y entre técnicos no nos resulta nada difícil hablar, eso lo sabemos. Perfecto, pues sin más daríamos el paso al segundo bloque, que el segundo bloque es sobre, a ver si yo comparto la pantalla, ahí está, es el de avances en técnicas de descontaminación del subsuelo. Este bloque lo va a moderar Josep Antón Domènech, lo que pasa es que justo ahora me ha dicho que tiene algún problema de conexión. Así que lo voy a empezar a presentar yo y en todo caso cuando Josep Antón pueda volver a tener conexión lo continúa él. Bien, el objetivo de este segundo bloque es intentar transmitir todo aquello que los centros de investigación, facultades, universidades están avanzando en los campos de contaminación de suelos y aguas subterráneas. Algunos de ellos han colaborado con las administraciones públicas y algunos también con empresas privadas, evidentemente, y que nos expliquen instrumentos para que podamos utilizar los consultores, las empresas, que nos dé un valor añadido al trabajo que estamos realizando. Así que tenemos 3 presentaciones por 3 grupos de trabajo de la universidad importantes que han hecho avances significativos y que estaría bien, en sentido positivo, que nos aprovecháramos de ello. ¿De acuerdo? El primero de ellos lo hace Clara Torrentó, que es del grupo MAIMA de la Universidad de Barcelona. Lleva más de 10 años trabajando en temas de contaminación de aguas subterráneas y nos va a explicar el uso de isótopos para la evaluación de episodios de contaminación. Ahora, si yo lo voy a hacer esto bien, tengo que darte, ponerte como presentadora. Vale. ¿Estás clara? No. Estar no. Estoy. Sí, pero no puedes compartir. Pero no puedo compartir todavía. Un segundo. A ver, Ramón, si estás ahí, ¿puedes mirar de hacerlo tú? A ver si consigo hacerte... Disculpa, Emilio. Ramón, ¿puedes poner Sí. a Clara como presentadora, por favor? Un momento, ahora mismo, un momento, ¿eh? Un momento, que me va lento, pero llegaré. Clara Torrentó. Sí. Correcto. En este momento ya eres presentadora. Adelante, Clara. Ahora te va a llegar y ya puedes escoger tu pantalla. Gracias. Vale. Bueno, muchas gracias. Nada, lo primero que quería decir era gracias por la invitación y que enhorabuena porque está teniendo mucho éxito y tenéis un montón de acogida. No sé si estáis viendo ya mi pantalla. Yo no, pero no sé si el problema soy yo, ¿eh? Acostumbra a haber un delay, pero tan largo no lo sé, yo no veo nada, ¿eh? Ahora se ve. Ahora, correcto. Vale, perfecto. Un segundo, voy a ponerla como moderador. Bueno, lo voy a dejar así porque no consigo ponerlo en modo moderador. Espero que lo veáis bien. Nada, simplemente eso, volver a agradecer por la invitación. Lo que vamos a hacer un cambio totalmente de tercio. Yo lo que quería era mostrar un poco la experiencia que tenemos en el grupo de investigación MAIMA con el uso de isótopos estables para la evaluación de episodios de contaminación, en este caso centrado en compuestos clorados. Nosotros somos un grupo de investigación de la Universidad de Barcelona. Obviamente nuestras principales tareas son dedicadas a docencia y a investigación, pero también tenemos un fuerte compromiso con la transferencia del conocimiento a empresas y a administración. Y por esa razón hacemos muchos proyectos en colaboración con empresas o con administración para intentar que estas empresas se beneficien de tener acceso a una tecnología y a un conocimiento científico y aumenten también su competitividad. Supongo que muchos de vosotros ya os habéis enfrentado en vuestra vida profesional o lo vais a hacer
en cuanto terminéis este curso, a emplazamientos contaminados con este tipo de compuestos. Y evidentemente se plantean multitud de preguntas durante el desarrollo de estos proyectos. Y lo que yo quiero intentar presentar hoy son cómo los isótopos estables nos pueden permitir responder a algunas de estas preguntas que son críticas a la hora de gestionar los emplazamientos contaminados. Como, por ejemplo, cuál es la fuente de la contaminación, si hay más de una fuente de contaminación, si está habiendo alteración natural en el emplazamiento o no, cuál es la mejor estrategia de remediación, una vez que se aplica la remediación, cuál es la eficiencia de esta remediación, eficiencia real, está habiendo repuntes, estos repuntes a qué son debidos, etc. Además, por tanto, vamos a intentar responder a estas preguntas, vamos a suponer una mejora en la gestión del emplazamiento, porque vamos a permitir que se puedan hacer modificaciones en la gestión del emplazamiento, en la remediación, que sean beneficiosas. Son modificaciones que nos permitan, evidentemente, ganar tiempo, ganar dinero y evitar dolores de cabeza. Por tanto, mi idea de hoy es presentar los 3 o 4 casos de emplazamientos en los que hemos participado como soporte a que está llevando la gestión del emplazamiento, para proporcionar unas herramientas que permitan mejorar esta gestión de emplazamientos. Antes de ir a los casos prácticos, os voy a hacer una pequeña introducción de lo que serían las bases teóricas. Voy a intentar ser lo más breve posible, lo más simple posible y que no sea yo la que os genere este dolor de cabeza. Vale, entonces vamos a pasar, bueno, evidentemente, supongo que todos sabéis qué son los isótopos. Los isótopos son átomos de un mismo elemento con el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones. Por ejemplo, en el caso del carbono tiene 3 isótopos, de los cuales 2 son isótopos estables y un que es radiogénico, pues el carbono 14. El carbono 12 es de masa 12 o el carbono de masa 13 son los isótopos estables del carbono. Nosotros lo que normalmente hablamos es de la relación entre el isótopo pesado y el isótopo ligero, y utilizamos la notación delta, que lo que hace es referenciarlo respecto a un estándar internacional, que todo el mundo usa el mismo estándar, y se expresa en por 1000, porque esta relación entre el isótopo pesado y el isótopo ligero es un valor muy, muy pequeño. Eso se expresa en por 1000. Hay un gran número un número elevado de isótopos que se puede utilizar en aplicaciones ambientales, aparte del carbono, que es el más comúnmente usado. También se puede usar hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, cloro o, por ejemplo, azufre. La ventaja de esta herramienta es que es una herramienta muy versátil, porque se puede aplicar a una gran variedad de diferentes contaminantes. Se puede aplicar a contaminantes tanto de contaminación de origen difusa, industrial, agrícola, minera, urbano, etcétera, y a todo tipo de contaminantes. Hoy nos vamos a centrar en los compuestos clorados, especialmente en disolventes clorados, aunque también haré algún apunte sobre pesticidas, pero básicamente se puede aplicar a cualquier otro contaminante. Y en diferentes matrices. Hoy me voy a centrar básicamente en agua subterránea, pero también se puede aplicar a otras matrices. Pero es una herramienta muy importante, es una herramienta muy útil, pero que para poder sacarle el máximo provecho se tiene que usar en combinación con otro tipo de herramientas, como pueden ser las que ya conocéis de hidrogeología o la geoquímica o los biomarcadores. Durante toda la presentación voy a estar hablando de Compound Specific Isotopic Analysis, análisis isotópico de compuestos específicos. Y aquí sí que me refiero que lo que analizamos es, en el caso de que hay una mezcla de agua, por ejemplo, que tiene diferentes compuestos clorados, lo que analizamos es la composición isotópica de cada uno de estos compuestos. Vale, las principales aplicaciones de isótopos estables en emplazamientos contaminados son, por un lado, son como trazadores de procesos y trazadores de fuentes. En el caso de la fuente nos permiten identificar cuál es la fuente, si hay una fuente puntual o una fuente múltiple, si hay 2 fuentes, cuál es la contribución de cada una de ellas. Y el ejemplo más clásico, en el caso de compuestos inorgánicos, es el caso del nitrato. En este gráfico en el que se muestra el oxígeno 18 y el hidrógeno 15 del nitrato, aquí están los principales rangos de composición isotópica de las diferentes fuentes de nitrato. Y el otro uso súper importante de los isótopos en remediación es un trazador de procesos. Nos permite distinguir cuando está habiendo una degradación, ya sea una degradación abiótica o una degradación biológica. Nos permite distinguir si está habiendo degradación, es una prueba evidente de degradación, independientemente de la concentración. A veces hay una disminución de la concentración y no es debida a degradación, sino a otros procesos como puede ser reducción, y usando isótopos estables podemos diferenciar ambos casos.
Todas estas aplicaciones se basan en el fraccionamiento isotópico. El fraccionamiento isotópico supone que cuando, por ejemplo, aquí tenemos un sustrato que contiene tanto átomos de carbono 13 como de carbono 12, evidentemente el carbono 12, que es el ligero, es mucho más abundante, la abundancia natural es mucho mayor, por tanto estas moléculas van a tener mayor número de carbono 12 que el carbono 13, pero una vez que se produce una reacción de transformación, en la que hay alguna ruptura de enlaces, lo que va a ocurrir es que el sustrato original se va a ir cada vez enriqueciendo en el isótopo pesado, mientras que el producto generado se va a ir empobreciendo en el isótopo pesado. Por tanto, a medida que se produce una reacción, a medida que disminuye la concentración del sustrato, se va a producir un enriquecimiento en el isótopo pesado, que es lo que vemos en ambas gráficas. ¿Esto qué importancia tiene? La importancia es que este proceso en general solamente se da cuando hay un proceso degradativo, mientras que si hay un proceso no degradativo no se va a producir este enriquecimiento isotrópico. Por tanto, vamos a poder diferenciar procesos de degradación de otros procesos. Y aquí está, este es el punto más importante de la aplicación de isótopos estables. La manera en la que disminuye esta concentración, o lo que sería la constante de proporcionalidad en cómo disminuye la concentración y cómo aumenta la composición isotópica, es lo que conocemos como fraccionamiento isotópico o epsilon. Es decir, lo que nosotros vamos a ver es que a medida que disminuye la concentración y se produce un enriquecimiento en el isótopo pesado, si nosotros lo hacemos en un experimento de este tipo, podemos calcular cuál es ese fraccionamiento isotópico, esa constante de proporcionalidad, que nos va a permitir, por un lado, caracterizar la reacción y, por otro lado, nos va a permitir usar en un emplazamiento en el que estemos viendo unos cambios en las reacciones isotópicas, nos va a permitir cuantificar cuál es el estado de la degradación, independientemente de la concentración. Este es un punto muy importante. La otra ventaja o la otra información que nos aporta el fraccionamiento isotópico es en el caso de los productos de degradación. Es decir, aquí lo que estamos viendo en el gráfico, no sé si se ve, en este caso es un caso de la degradación del cloruro de vinilo a eteno. Es decir, el cloruro de vinilo a medida que disminuye su concentración se enriquece en el isótopo pesado y el eteno que se genera al principio tiene una composición isotópica más negativa o menor que la del producto original. Y a medida que va avanzando la reacción, también se va enriqueciendo en el isótopo pesado. Al final de la reacción, una vez que todo el cloruro de vinilo se ha convertido en eteno, lo que vamos a tener es que la composición isotópica del eteno generado tiene que ser la misma que la composición isotópica del cloruro de vinilo inicial, por cuestiones de balance isotópico. Por tanto, lo que os decía, es importante tener caracterizado este epsilon, este fraccionamiento isotópico asociado a la reacción, porque nos va a permitir cuantificar el estado de la degradación en un emplazamiento. Para eso lo que os decía es hacer experimentos de laboratorio para poder caracterizar esta epsilon, porque esta epsilon es característica de cada uno de los procesos de degradación. Y también depende de las condiciones específicas del emplazamiento. En el caso de una degradación biológica depende de la comunidad microbiana, etc. Por tanto, lo que os decía, necesitamos conocer el fraccionamiento isotópico asociado a cada una de las reacciones para poder hacer una cuantificación de la degradación. Para poder detectar esta degradación en un emplazamiento, necesitamos que el cambio en la composición isotópica del carbono 13 sea al mínimo de 2 deltas. ¿Esto en qué se traslada? Se traslada en que, en caso de que el fraccionamiento isotópico asociado a una reacción sea muy alto, por ejemplo, lo que estamos viendo aquí, que es un fraccionamiento isotópico en torno a menos 60 por 1000, podemos detectar un estado de degradación que esté por encima del 3%. Por tanto, solamente con que haya un 5% de degradación ya lo podemos detectar en el emplazamiento. Mientras que si la degradación supone un fraccionamiento isotópico muy bajo, que yo calculo en el laboratorio y tengo un fraccionamiento isotópico solamente de menos 1 por 1000, necesito que el estado de degradación haya ido más allá del 87% para poder detectar cambios. Esta puede ser una de las principales limitaciones, ¿no? Por eso es importante primero determinar cuál es el fraccionamiento isotópico asociado a cada reacción problema. Y ya lo último que quería presentar en cuanto a la parte teórica es que el uso de 2 isótopos, es decir, lo que analizamos es 2 isótopos del mismo elemento, en este caso, por ejemplo,
sería analizar el carbono y el cloro. En este gráfico se muestra el carbono en el eje de las Y y el cloro en el eje de las X. Y este tipo de gráficos lo que nos permiten, el uso de dos isótopos, lo que nos permiten es diferenciar diferentes reacciones de degradación. Luego os lo muestro con más detalle. Vale, pues una vez pasado ya de la parte teórica, vamos a pasar a lo que sería a la aplicación real de estos isótopos estables en emplazamientos contaminados. Nosotros normalmente os voy a presentar una idea de cuál sería el esquema que seguimos a la hora de aplicar esta herramienta, pero evidentemente va a depender de cuál sea el problema de cada emplazamiento y nosotros lo adaptamos en función de las necesidades de quien esté gestionando el emplazamiento. En la fase de caracterización, evidentemente, lo primero, si no se dispone de esta información, es saber cuál es la fuente de la contaminación, si está habiendo más de una fuente, etcétera. Después, el siguiente punto es comprobar si está habiendo atenuación natural de la contaminación e incluso identificar qué proceso está llevando a esta degradación. Después, tanto en la fase de caracterización como en el caso de que yo haya aplicado una remediación, es imprescindible conocer cuál es el estado de degradación, tanto de atenuación natural como inducida. Para ello, una vez que nosotros conocemos el fraccionamiento isotópico asociado a la reacción en cuestión, podemos, lo que he comentado antes, podemos cuantificar el estado de degradación. E incluso podemos diferenciar, en el caso de que se estén dando dos procesos que estén ocurriendo a la vez, podemos diferenciar e incluso calcular la contribución de cada uno de estos dos procesos que se estén produciendo de forma simultánea. Vale, pues vamos un poco con el primer caso. Sería el primer caso en el que lo que queremos es conocer la fuente de la contaminación. Evidentemente, lo más sencillo, la situación más sencilla, que es la que nunca se da, sería un caso como este, en el que tenemos dos diferentes fuentes, en este caso de percloretileno, una fuente que produce o que genera o que usa un PCE de una combustión isotópica de menos 20 por 1000 y una que genera un PCE de una combustión isotópica de menos 35 por 1000. Bien, si la diferencia entre ellas es suficientemente grande, si yo en el acuífero, en el que no está habiendo ningún proceso de degradación, lo que acabo detectando es un PCE que tiene una combustión isotópica de 20 por 1000, en este caso es evidente de dónde procede la contaminación, quién es el culpable de la contaminación. Pero obviamente estas situaciones ideales no suelen ocurrir. Vale, os voy a presentar un caso que la mayoría o muchos de los que estáis aquí ya conocéis. En su caso aquí en Cataluña, contaminado con una mezcla de diferentes contaminantes, es un acuífero fracturado, el que principalmente está contaminado con disolventes clorados, pero también había vértex, también había pesticidas. Era una antigua fábrica de producción de productos fitosanitarios y cuando se empezaron la evaluación del emplazamiento se detectaron tres posibles fuentes de la contaminación. Había una balsa de almacenamiento de residuos, una antigua balsa porque ya en ese momento ya no estaba, había una cisterna de almacenamiento de las aguas residuales de la planta. Y dentro de la planta se encontraron unos bidones abandonados que todavía contenían disolventes quemados. En la siguiente figura lo que os muestro son el mapa con las líneas de isoconcentración de TCE en este caso. Ya se intuye que se distinguen como dos plumas de contaminación, una más al sur, más aparentemente asociada o a la planta o a la sistema de infiltración, y otra segunda pluma al norte, aparentemente relacionada con esta antigua balsa de almacenamiento de residuos. Lo que está mostrado en rojo es la composición isotópica de estas tres posibles fuentes de TCE, y en negro es la composición isotópica del TCE en las muestras de agua tomadas en los diferentes piezómetros. Lo que vemos es que en el agua hay una gran variabilidad de valores de carbono 13 de TCE, que va desde menos 14 por 1000 o menos 13 por 1000 hasta menos 23 por 1000. Esta gran variabilidad puede ser debida a varios factores. Aquí está habiendo una degradación, como os he comentado antes, que supone un cambio en el funcionamiento isotópico, en la composición isotópica, o a que hay mezcla de diferentes fuentes. Por ejemplo,
Otro caso que no sabemos muy bien es esta pequeña, más al sur del emplazamiento, que tenemos una afección en este pozo 9, si este pozo está relacionado con la fuente que hay aguas arriba o es una mezcla de otras fuentes. Cuando tenemos este tipo de incertidumbres, una cosa que se puede hacer es utilizar el balance isotópico. Aquí, por ejemplo, en este caso tenemos evidencias de que está habiendo degradación, porque aparte nosotros no solamente usamos las herramientas isotópicas, sino que también las combinamos con otras herramientas y hay evidencias de que se está generando CIS-DC en este emplazamiento, por tanto está habiendo una reducción declarativa. Cuando se produce este tipo de degradación, este es un caso de un experimento en el que aquí se está dando toda la cadena reductiva, se comienza con PC, una vez que se consume el PC, se va generando TC, que también se consume, se genera CIS-DC, que también se consume, y después se genera cloruro de vinilo y finalmente eteno. Lo que os muestro abajo es la composición isotópica de cada uno de los productos que se van generando. Como os he dicho antes, el producto que se genera a partir de un compuesto padre, al principio va a tener una composición isotópica de carbono más ligera, y después, conforme va avanzando la reacción, se va pareciendo cada vez más a la composición isotópica del compuesto padre. Y una vez que este compuesto hijo continúa y se sigue degradando, entonces se va enriqueciendo cada vez más. Al final, una vez que si tenemos el proceso completo de reducción declarativa completa, al final lo que vamos a tener es que eteno generado al final va a tener la misma composición isotópica que el compuesto sustrato original, en este caso el PCE. Por tanto, si yo conozco la composición isotópica de cada uno de estos productos y hago este balance isotópico, puedo conocer cuál era la composición isotópica del PCE original. Si lo que hacemos es aplicar esto al emplazamiento que se estaba comentando antes, aquí lo que mostramos en la derecha son los valores de este balance isotópico de carbono. Lo que se puede observar es claramente que en la zona norte, donde estaba esa antigua balsa de almacenamiento de residuos, aquí lo que se observa es que todos los pozos situados aguas abajo de esa balsa, evidentemente el origen de la contaminación es esa balsa. Y después en la pluma que tenemos agua más abajo se confirma que el origen de la contaminación es esa balsa de infiltración. Aquí sí podéis ver todos los valores de los pozos aguas abajo. Cuando se aplica este balance isotópico son muy parecidos a los de la balsa de infiltración, confirmando que esta es la fuente de contaminación. Y en el caso de ese pozo más al sur, el 9, que está como descolgado, se confirma que el origen de la contaminación también es la balsa, porque la balsa de infiltración, la balsa de almacenamiento está conectada con la planta con una zanja que tampoco está impermeabilizada. Por tanto, al final, lo que nos aporta la información aquí los isótopos es que hay dos fuentes de contaminación en este emplazamiento, en el caso de los ítenos florados. Como se trata de un emplazamiento fracturado, pues a veces la conectividad entre los diferentes pozos no queda clara, pero en esta que queda evidente que, por ejemplo, esta afección que hay más al sur procede también de la misma contaminación que hay en este pozo al lado de la planta. Ahora lo que os voy a presentar es un poco la ventaja añadida que tiene el usar dos isótopos para este tipo de problemáticas en la que tenemos mezcla de fuentes o procesos de degradación y que no podemos diferenciar cuando el cambio de la composición isotópica es debido a la degradación o a la mezcla de fuentes. Os voy a mostrar lo que sería un caso teórico en el que imaginamos que aquí tenemos una pluma de PC en el que conocemos la fuente de esta pluma, como conocemos además la composición isotópica de esta fuente, y tenemos una serie de pozos situados aguas abajo de la fuente. Bien, si nosotros solamente analizamos el carbono 13 de pasa. Segundo, porque ahora no me pasa de diapo. Ahora, perdón. Vale, si yo analizo el carbono 13 del PC a lo largo de esta pluma, lo que veo es que a lo largo de la pluma, pues abajo veo un enriquecimiento en carbono 13.
Y además, los pozos situados más abajo, tengo una composición de TCE suficientemente grande como para caracterizar también su valor isotrópico. Si solamente hago el carbono, mi primera idea será, vale, que a medida que voy aguas abajo y disminuye la concentración, hay un aumento en la composición isotrópica del carbono 13, puede ser una evidencia de degradación. Y luego tampoco sé si ese TCE que aparece en las pozas más aguas abajo es un TCE generado por la degradación del PCE o es que hay una fuente también de TCE. Si añado el cloro, en este caso, en este gráfico lo que hemos puesto otra vez es el carbono en el eje de las Y y el cloro en el eje de las X, claramente se distingue que en realidad hay dos fuentes de PCE. Una que era la que ya conocíamos en el pozo 1 y otra que sería la que no conocíamos, que está situada en el pozo 6. Si se observan, los puntos se distribuyen en la gráfica en dos grupos muy diferenciados. Además, tanto el PCE originado en el pozo 1 como el PCE originado en el pozo 6 siguen una tendencia de enriquecimiento en carbono y en cloro. Esto es una tendencia clara, una evidencia clara de que está habiendo degradación del PCE. En cuanto al TCE, que se observaba en estos pozos situados más abajo, que teníamos la duda de si era un TCE generado a partir del PCE o si es otra fuente, en este caso, de TCE. Lo que nos aporta el cloro en este caso es que la composición isotópica del producto generado de cloro no puede ser más ligera que la del sustrato padre. Por tanto, en este caso está claro que ese TCE no está generado a partir del PCE, sino que es que hay otra fuente de contaminación de TCE. Vale, lo que os voy a mostrar ahora es un caso práctico de este tipo de aplicación. Y ahora volvemos al acuífero que habíamos comentado antes, pero en este caso nos vamos a centrar en los clorometanos. También tenemos afección de clorometanos. Recuerdo que los clorometanos también podemos tener una cadena de reducción, que va a pasar de de tetracloruro de carbono a cloroformo a diclorometano. Lo que hicimos fue hacer un seguimiento de la composición, tanto de la concentración como de la composición isotópica de estos compuestos en los diferentes emplazamientos. Perdón, Clara, perdón, ha habido un error y has dejado de ser presentador. Claro que me pasa, que se me queda como todo el rato colgado. Yo creo que no puede con tanto... Has dejado de ser presentadora, ahora vuelves a estar. Disculpa. ¿Me avisas cuando se vea, por favor? Sí, ya se ve, ya está. Perfecto. Nada, lo que os comentaba era que nosotros, lo que os comentaba también al principio, lo más importante es cuando hacemos este tipo de estudios, combinar las herramientas isotópicas con otro tipo de herramientas, ya sea con el seguimiento de la concentración, la fracción molar, la detección de metabolitos, usar biomarcadores, etcétera. En este caso, lo que os muestro aquí sería la fracción molar de los diferentes etenos en estos tres pozos, que serían aquellos en los que habíamos visto evidencias también de degradación en los etenos. Pues en el caso de los metanos también se está produciendo degradación en este sector, en el que se ve un enriquecimiento, en el gráfico de abajo se ve un enriquecimiento de carbono del pozo S3 al S6 al S10. Por tanto, está habiendo evidencias de estas degradaciones, de esta cadena reductiva. Aquí lo que podríamos hacer, igual que hemos hecho antes para los etenos, es aplicar el balance de masas para saber cuáles son las fuentes. Y además, lo que en este caso hemos hecho ha sido, lo que os comentaba, utilizar carbono y cloro, isótopos de carbono y cloro, para comprobar si está habiendo más de una fuente, si está habiendo degradación, etc. Y este caso es como os comentaba antes. Aquí lo que está claro es que solamente hay una fuente de tetracloruro de carbono, que sería esta de aquí, que es consistente. Y en el caso de que os mostrase, si aplicásemos lo del balance isotópico como hemos hecho antes para los etenos, sería consistente que solamente hay una fuente de carbono, de tetracloruro de carbono, a diferencia de lo que pasaba con el PCE y el TCE, que había dos fuentes. Aquí estamos hablando de que solamente hay una fuente y que además hay evidencias claras de que está habiendo una degradación porque tenemos un enriquecimiento tanto de carbono como de cloro. Y el cloroformo, en la mayoría de los pozos, en la mayoría de la acuífero, el cloroformo mayoritariamente es un compuesto parental, no es un compuesto generado a partir de carbono, sino que en la mayoría de los pozos es un compuesto parental. Por tanto, también está en las fuentes, también había una gran cantidad de cloroformo. Y el cloroformo también está
evidenciando que está habiendo procesos de degradación, porque también está habiendo un enriquecimiento tanto de carbono como de cloro. Incluso se evidencia que hay mayoritariamente dos tipos de reacción, porque se ven dos pendientes diferentes en este gráfico carbono-cloro. Y es un poco lo que os quiero mostrar ahora, es la utilidad que tiene también el uso de estos dos isótopos, o en general el uso de dos isótopos para cualquier compuesto, para evidenciar procesos de degradación, como os estoy contando hasta ahora, pero que incluso diferenciar diferentes reacciones de degradación. Lo que hacemos normalmente es, si analizamos carbono y cloro de un compuesto en un emplazamiento, en este tipo de gráfico se ve la pendiente de degradación. Si esta pendiente coincide con la pendiente de unas reacciones de referencia que tenemos caracterizadas en el laboratorio, podemos saber cuál es el mecanismo de la reacción. Una vez conocido ese mecanismo de la reacción, sabiendo el parcialmente isotópico asociado, podemos cuantificar cuál es el estado de la degradación. Os lo voy a mostrar en un ejemplo práctico. Ahora cambiamos de emplazamiento, cambiamos de compuestos. Ahora vamos a hablar de 1,2-DCA, dicloretano. Y en este caso van a ser dos emplazamientos, uno en Italia y otro en Estados Unidos. Este de Italia es un emplazamiento contaminado por una mezcla de diferentes compuestos, entre ellos el 1,2-DCA, en el que las concentraciones muy variables, desde 2.000 miligramos litro a 0,03, y que el acuífero tiene condiciones reductoras. El siguiente caso también es un caso muy similar, es un acuífero en Estados Unidos, que también está afectado por disolventes clorados, que también tiene unas elevadas concentraciones de 1,2-DCA, variables entre 1.800 y 0,004 miligramos litro. Y también son condiciones reductoras. En ambos casos, lo que se observa es que los pozos que tienen una concentración menor de 1,2-DCA son los que tienen un fraccionamiento isotópico o un valor isotópico de carbono más elevado. Por tanto, está habiendo indicios de que hay degradación. Es una evidencia de que está habiendo una degradación. Lo que ahora vamos a intentar es averiguar cuál es el proceso, qué mecanismo se está dando en esta degradación. Para eso lo que se hace son experimentos de laboratorio para caracterizar las diferentes reacciones de referencia de degradación, en este caso del 1,2-DCA, y lo que se muestra son, bueno, pues lo que os comentaba, cómo diferentes reacciones de degradación generan una pendiente en un gráfico carbono-cloro diferente. Necesitamos saber cuáles son estas reacciones, las pendientes asociadas a las reacciones de referencia para poderlo aplicar al emplazamiento. Lo que ahora os muestro aquí es los resultados de ambos emplazamientos. Lo que se observa es que ambos emplazamientos, las muestras se distribuyen siguiendo unas pendientes muy similares a lo que sería una degradación por diálogo, eliminación de portaloginomonas. Lo que quiere decir es que en ambos emplazamientos, que además es coherente con las condiciones redox de los emplazamientos, se está dando esta diálogo-eliminación. Sabiendo esto, lo que nosotros ahora podemos es utilizar el fraccionamiento isotópico asociado a esta reacción que hemos caracterizado en el laboratorio para estimar el estado de degradación. Y lo que se observa claramente es que en el emplazamiento A tenemos un estado de degradación muy elevado, de más del 90% de degradación. Si os fijáis, hay un enriquecimiento de cloro de más de 30 deltas y de carbono de más de 60 deltas, mientras que en el emplazamiento B el estado de degradación solamente es mucho más bajo y solamente es del 40%. En este caso, evidentemente, es fácil porque justo coincide que la pendiente que obtienes en el campo es la misma que una de las reacciones de referencia, porque aquí está claro que la reacción de degradación es debida a este proceso y no a otro. A veces lo que puedes tener es una mezcla de diferentes procesos. En ese caso tendríamos una pendiente que estaría entre medio de estas dos pendientes de referencia. Bueno, pues también podemos incluso cuantificar cuál es la proporción de cada una de ellas. Y si además, en el caso de que haya una mezcla de más de dos procesos, incluso usando 3 isótopos, es decir, analizando, por ejemplo, en este caso el cloro, carbono y el hidrógeno de 1,2-DCA, podríamos incluso diferenciar procesos y podríamos incluso cuantificar la contribución de más de 3 procesos. Ahora bien, todo esto siempre, como os he dicho, hay que hacerlo en combinación con otras técnicas. Es decir, en esta figura lo que muestro es estas pendientes asociadas a diferentes procesos de degradación de TFE.
Y como podéis ver, sí, cada proceso de degradación tiene una pendiente diferente, pero algunas de ellas coinciden. Por tanto, es importante, yo no uso la herramienta isotópica y ya está, sino que la combino con otros datos, como puede ser la presencia de metabolitos o biomarcadores. Muy bien, una vez que os he mostrado ya dos ejemplos de aplicación en lo que sería la caracterización de emplazamientos, aunque en realidad muchas de las cosas que he mostrado también pueden ser útiles en lo que es la remediación. Ahora sí que vamos a ir a dos casos de aplicación de una remediación y qué información nos aportan los isótopos para poder conocer cuál es el estado de la remediación. Al final lo que queremos saber es cuál ha sido la eficiencia de la remediación y otro tipo de preguntas, como por ejemplo en el caso que os voy a mostrar, si se están acumulando intermediarios o si, porque a veces algunos de ellos pueden ser tóxicos. El que os voy a mostrar es un caso que es hecho en el marco de un doctorado industrial con el grupo Bioren de la UAB, de la Universidad Autónoma de Barcelona, y con la empresa Litoclean. Se trata de una zona industrial en la que hay una contaminación con una pluma de PCE, en la que se hicieron varios procesos sobre todo al principio la remediación consistió en la extracción, hasta que se decidieron probar otro tipo de tratamientos. Lo primero que se hizo fue una caracterización del emplazamiento, además de otro tipo de técnicas, se usaron las herramientas isotópicas, y aquí lo que os muestro, primero de todo, es las fracciones molares en diferentes pozos, las fracciones molares de PCE, TCE, CIS, DCE y cloruro de vinilo. Hay evidentemente evidencias de que está habiendo degradación, porque en este emplazamiento solamente se usaba PCE y estamos viendo los diferentes productos de degradación, por tanto hay evidencias de degradación, por tanto de degradación por reducción declorativa, por tanto podemos aplicar el balance isotópico para lo que os comentaba antes, saber cuál es la fuente de la contaminación, si está habiendo más de una fuente. Y lo que se observa es que en la mayoría de los pozos el balance isotópico da un valor en torno a unos 30, unos 31, mientras que hay dos pozos que tienen un valor diferente. Por tanto, aquí está habiendo una indicación de que hay dos fuentes de degradación. Por tanto, aquí sabemos que está habiendo degradación, está habiendo esta reducción declorativa, que había dos fuentes originales de degradación. Y eso, también utilizando lo que sería el análisis isotópico de cada uno de los diferentes compuestos, también se ve que hay esta variabilidad y que está habiendo un enriquecimiento en algunos pozos, confirmando que está habiendo alteración natural. Lo que en este estudio se hizo, y después os explicará Teresa en la siguiente charla, hicieron unos estudios de tratabilidad en el laboratorio para poder ver cuál es el potencial de bioremediación de este emplazamiento. Es decir, está habiendo una atenuación natural, es suficiente con la atenuación natural, tenemos que aplicar una bioremediación. Y os hago un spoiler, lo que se vio en esos experimentos es que sí, está habiendo atenuación natural, pero que esa atenuación natural no va más allá del CIS-DCE y que mientras que añadiendo, en este caso lactato, se consigue una reducción declorativa total. Por tanto, lo que hicieron en este estudio fue, primero, una prueba piloto de inyección de lactato para una bioremediación. Y después os explicará también Diana cómo es importante hacer estas pruebas piloto a la hora de antes ponerse a hacer una remediación total del emplazamiento. Vale, pues hicieron la inyección en uno de los pozos y después se hizo el seguimiento durante 200 días. Aquí se muestran los resultados en lo que sería el pozo de inyección. ¿Vale? A la izquierda son las concentraciones de los diferentes etenos con el tiempo y a la derecha la composición isotópica. Lo que se ve es que al cabo de 150 días se había consumido todo el PCE y el TCE, se había generado un CIS que también se estaba degradando y que ya a partir de 150 días incluso aparecía eteno. Es decir, que estábamos llegando a una reducción completa del PCE. En la composición isotópica también se ve lo mismo, es decir, como hemos visto en el ejemplo del principio, la degradación del PCE y el TCE no supone un fraccionamiento isotópico muy grande, pero la del CIS y la del cloruro de vinilo sí. Por eso se ven esos cambios tan grandes en el CIS y en el cloruro de vinilo.
Y si ahora aplicamos el balance de masas, que es lo que os he comentado antes, que tú lo que haces es analizar la composición isotópica de todos los productos de degradación y compararlo con lo que sería la composición isotópica del producto original, lo que se observa claramente es que hasta los 150 días el balance isotópico cambia, es decir, lo que estás teniendo ahí es una degradación, pero que se está llegando solamente hasta cloruro de vinilo, mientras que a partir de los 150 días ese balance isotópico está siendo mayor que el del PC original, y esto es debido a que como en el balance no estás teniendo en cuenta el eteno, no te cuadra. Y por eso lo que está evidenciando aquí es que sí que se está llegando a una reducción declarativa completa a eteno. Y ahora lo que se muestran estas dos figuras sería el... Clara, perdona, deberías ir acabando, ¿eh? 2 o 3 minutitos más, ¿sí? Vale, perfecto, sin problema. En lo que se vio aquí es que en los pozos más cercanos al pozo de inyección sí que se tenía un efecto claro, pero en los pozos más lejanos no. Pero sí que el éxito de esta inyección piloto permitió evidenciar que la bioremediación era adecuada para este emplazamiento y por tanto se cambió, es un éxito porque se cambió de hacer una remediación física de extracción a una bioremediación. Entonces se aplicó a gran escala y aquí es muy resumido, son los resultados finales después de un año de la inyección, pero lo que se vio claramente es que la mayoría de los pozos incluso se estaba consiguiendo esta reducción completa. Vale, y ahora ya brevemente comentar que la mayor parte de las empresas normalmente lo que nos piden es poder hacer una cuantificación de la eficacia de la degradación aplicando sobre todo oxidantes químicos, que es una de las cosas más aplicadas en emplazamientos. A veces entender si estos repuntes a qué se deben, si está funcionando la degradación, etc. Solamente midiendo la concentración no se puede diferenciar si esta disminución en la concentración y posteriores repuntes debido a que ha habido degradación o que ha habido dilución. Mientras que aplicando la composición isotópica nos permite diferenciar, por ejemplo, en estos dos casos, en los que en uno de ellos ha habido dilución, es decir, lo único que has hecho ha sido disminuir la concentración por dilución y después ha habido el repunte, y en el caso de abajo, en el que solamente utilizando la concentración no nos aportaría más información, ha habido, sí que ha funcionado el oxidante, sí que ha habido una degradación, pero luego hemos vuelto a un repunte. Por tanto, nos aporta una información nueva, complementaria, que solamente analizando la concentración no la... Os había puesto un par de diapositivas respecto al uso de isótopos en pesticidas, pero lo voy a pasar debido a que vamos mal de tiempo. Y lo único que os quiero hacer ya son las conclusiones. Básicamente sería que espero que os haya demostrado cuál es el poder de esta herramienta de isótopos estables en la remediación de emplazamientos y sobre todo en la gestión de emplazamientos y cómo permite tomar mejores decisiones, permite identificar la fuente de contaminación, permite dar evidencias directas de degradación independientemente de la concentración. La concentración a veces puede variar debido a otros procesos no degradativos y los isótopos estables podemos diferenciar estos procesos degradativos. Nos permite, si hay evidencias de atenuación natural, nos permite distinguirla, nos permite cuantificarla incluso y saber cuál es el proceso de degradación. Y lo más importante, en el caso de una aplicación de una remediación, nos permite calcular la eficiencia de esta remediación. Es una herramienta muy versátil, hay muchos análisis rutinarios en diferentes laboratorios que están disponibles de forma comercial, pero claro, también tiene unas limitaciones. La más importante, lo que os he estado intentando comentar a lo largo de la charla, es una herramienta muy útil, pero no es una varita mágica, es decir, se tiene que utilizar siempre en combinación con otro tipo de herramientas. Además, requiere una interpretación, requiere un conocimiento de química isotópica que no todo el mundo puede interpretar. Y el caso no he llegado a este punto, pero en el caso de compuestos emergentes, bueno, pues necesita todavía una serie de retos analíticos y necesita todavía más puesta a punto para poder tener una aplicación total como en el caso de los disolventes clorados. Vale, entonces simplemente decir eso, que al final esta herramienta proporciona una información adicional que se tiene que usar en combinación con otras herramientas. Aquí unos agradecimientos a todos los colaboradores y a las fuentes de financiación, también agradecer al grupo MAIMA y, bueno, y a vosotros por vuestra atención para cualquier pregunta que estoy y si no por correo electrónico a mí o al correo electrónico del grupo.
y ya está. Bueno, Clara, muchísimas gracias. Una exposición excelente. Nos consta vuestra gran capacidad para aportar este instrumento que tan útil es y espero que se generalice su uso. Ahora vamos un poquito mal de tiempo. Si alguien tuviera, veo que por el chat no hay ninguna pregunta, si alguien tuviera alguna pregunta y quiere formularla de forma rápida, y en todo caso contestarías, Clara, también muy rápida, y si no, lo podemos dejar para el final del bloque. Vale, perfecto. Sí, pues como nadie se lanza, hacemos una cosa, lo dejamos para el final del bloque, ¿sí? Y así avanzamos. Vale. Avanzamos en la presentación. Muchas gracias, Clara. Bien, entonces, la siguiente presentación nos la va a hacer Teresa Vincent.